Tenga todos muy buenos días. Les saluda su instructor Luis Alberto Pava Carmona, quien les da la bienvenida a nuestra conferencia web número 8 relacionada con el tema de Shell. En esta oportunidad, en el método de ordenación que vamos a trabajar el día de hoy, lo que vamos a tratar de implementarlo, o más bien vamos a implementar el método burbuja o cualquier tipo de método a través de las funciones. Entonces, vamos a iniciar de la siguiente forma. Antes de iniciar, voy a hacerle un recorrido puntual por la plataforma para tener en cuenta todo lo que se está trabajando o todo lo que se ha venido consultando a través de este espacio. Para el día de hoy vamos a tener la participación en un foro relacionado con los métodos de ordenación. Ese foro va a estar disponible en breve y estará disponible hasta el día de mañana a las 9 de la mañana. Entonces vamos a ordenarnos. El orden del día va a ser lo siguiente. El orden del día, vamos a colocar aquí orden de lo que vamos a trabajar en estos momentos. Primero vamos a revisar lo que tiene que ver con aplicación de métodos con funciones en C, lógicamente. Segundo, vamos a trabajar entonces lo que tiene que ver con una lectura de un material para participar en el foro. Entonces es muy importante lo que vamos a trabajar en estos momentos. Las personas que no están conectadas, por supuesto, pueden realizar la lectura del material y participar en el foro hasta el día de mañana. Colocarle aquí hasta mañana 9 a.m. Bien. De acuerdo, entonces vamos a compartir pantalla. Permítame entonces y compartimos acá la pantalla de una aplicación. En estos momentos si están observando, me colabora si están observando la vista de DET C++. Me colaboran, por favor, me informan si están observando la vista de DET C++. Bueno, creo que DET sí tiene problemas para visualizarlo. Vamos a ver cómo hacemos acá ahora. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Ahora sí la están observando. Ahora sí observan la vista de C++. Bueno, tocó así. Bueno, entonces recordarles, la clase anterior o la sesión anterior de C estábamos revisando lo que tiene que ver con el método de ordenación burbuja. Vamos a trabajar hoy con burbuja. Realmente el título de la sesión dice Shell, pero quisiera recordarles algo de la implementación de esto a través de funciones. Entonces recordemos algo muy importante. Nosotros en algún momento consultamos lo que tiene que ver con los archivos .h, ¿verdad? Archivos .h en C. Entonces los archivos .h que nosotros estábamos trabajando, básicamente lo que nos permiten a nosotros, vamos a colocarlo por aquí, por una imagen que me sirva por acá, aquí está. Vamos a tomar esta imagen de referencia. Estos archivos .h que estábamos trabajando en su momento, lo que hacíamos nosotros era traerlos de unas librerías existentes en el lenguaje determinado o a la vez crearlos. Es decir, podemos crear nuestros propios archivos de cabecera que a su vez pueden contener funciones y poder ser instanciadas o llamadas del programa principal, es decir, dentro del método main. Aquí tenemos un ejemplo, la función para definir, para utilizar print, es la función stdio.h, que la hemos trabajado en varias oportunidades y por eso podemos utilizar la función print. Esa librería stdio.h lo que me permite es definir unas instrucciones o utilizar funciones de entrada y salida dentro de mi programa. Está de más resaltarlo, recordarles que estamos trabajando hoy lo que tiene que ver con programación en C. El día lunes, que debería ser ayer, deberíamos trabajar base de datos, pero vamos a trabajar mañana miércoles. Volvemos con base de datos el día viernes y el jueves estaremos trabajando C. Entonces, resumen, lunes, miércoles y viernes base de datos, martes y jueves programación en C. Mañana vamos a ver un tema bastante interesante en base de datos que va a compilar lo de lunes y lo de mañana miércoles. Esa era una información que tenía por ahí pendiente. Entonces, los archivos de cabecera en estos momentos, como bien lo sabemos, son archivos que nos permiten a nosotros definir una estructura dentro de unas funciones externas para poder ser utilizadas dentro del programa principal, ¿verdad? Voy a colocar aquí el chat si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a colocar aquí el chat un momento, permítanme ver. Si alguien tiene alguna pregunta, la puedo ir haciendo. Entonces, ¿quién me podría recordar?
pueda habilitar su micrófono y recordarnos cuáles son los archivos de cabecera que hemos compartido nosotros. A ver, ¿quién me hace recordar cuáles son los, cómo trabajamos a veces esos archivos de cabecera de formación presencial? ¿Por qué recuerda usted de eso? A ver. Pregunta nuevamente, ¿qué trabajamos de archivos.h en C? ¿Quién nos recuerda esa parte, por favor? Bueno, mientras usted recuerda, muy bien, Dali por acá dice que trabajamos ese tedio con conio, más también .h también lo trabajamos. Entonces hoy lo que vamos a hacer es la implementación de este algoritmo que estamos observando acá. Permítame, yo cierro esta cantidad de cosas aquí que no me interesan. Esto tampoco me interesa. Esto tampoco me interesa. Esto no me interesa. Y para de contar. Bien. Vamos a revisar entonces este algoritmo. Recordarles, este algoritmo, si lo ejecutamos, nosotros lo que va a hacer es definir el tamaño de un vector. Recordemos que estamos en ArrayList. Permítame cierro por aquí este antivirus Canson antes de continuar para poder trabajar mejor. Bien, entonces este algoritmo o este programa principal lo que tenemos es la siguiente ejecución. Voy a colocar esto de este lado para poder visualizarlo mejor. Bien, estamos trabajando digitando o solicitando más bien el tamaño del vector. Yo digo que mi vector tiene 5 posiciones. Digito el valor de la posición. Digito el valor en la posición 0. Voy a decirle que vale 78. El de la posición 1 vale 34. Posición 2, 40. Posición 3, 20. Posición 4, 23. Entonces tenemos que nos muestra el vector original, que sería 78, 34, 40, 20, 23, y nos muestra el vector ordenado aplicando el método burbuja. Independientemente del método que estemos trabajando, vamos a revisar en estos momentos cómo aplicamos ese vector a través de una función o un archivo de cabecera. Esa es la idea central de la formación de hoy, porque estamos viendo que estamos avanzando en lo que tiene que ver con C, pero no se nos está olvidando o no estamos aplicando, me incluyo ahí, porque no estamos aplicando los archivos de cabecera. Entonces, esa es la idea principal de lo que tenemos en estos momentos trabajado o tenemos pensado para esta sesión. ¿Sí? Bien, vamos a levantar, vamos a colocar dedito arriba si están escuchando con normalidad. Vamos a colocar el dedito arriba, por favor. Invito a las personas que están conectadas en estos momentos. Tenemos a Jesús, Darlis, Carlos, Moisés, Yolaus, Kevin, María Carolina, perdón, María José, José Gaviria, Javier Sepúlveda, Joycer, etcétera. Hay otros NN, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en estos momentos. Permítame, yo cierro esto por acá y volvemos aquí a lo que tiene que ver con C. Vamos a hacer una explicación puntual de lo que es la originalidad del vector burbuja y lo que tiene que ver con esta implementación que yo acabo de hacer acá. Vamos a buscar aquí entonces en Google. Y buscamos una imagen simple que nos ayude a entender un poco más en qué consiste. Vamos a buscar aquí por aquí una imagen que nos ilustra. Aquí está esta. Me parece perfecta esta. Esta imagen que tenemos en este momento, bueno, esperemos que ahora sí. Esta imagen que tenemos en estos momentos nos muestra la primera iteración, que es la iteración 0. Miren lo que tenemos aquí. Entonces, en la iteración 0 comparada con la iteración 2, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a analizar esta imagen y recordemos, las personas que no estuvieron en la sesión, podemos volver a entender o recapacitar en cuanto a la implementación del vector, de la implementación de un vector ordenado a través del método burbuja. Entonces, si tenemos el vector inicial, la primera iteración, que sería 1, la iteración 1 que tenemos a este lado, permítanme yo hago aquí un recorte para explicarles mejor, me parece muy interesante esto. Muy bien, entonces la pregunta es, en la primera iteración que tenemos, que es esta que tenemos aquí arriba, ¿sí?
podemos observar las condiciones en las que se cuenta el vector. Miren la diferencia que es lo que pasa. El número 4 inicialmente pasó a burbujear. El método burbuja lo que busca inicialmente es pasar los mayores valores al final del arreglo. Y si yo determino que este es mi mayor en el primer recorrido, pues el recorrido anterior va a llegar hasta una posición anterior que sería hasta la posición 2. Entonces pregunta que si en este caso hace el recorrido con el 3 ahora y pregunta que si el 3 es mayor al 4 y hace la respectiva interacción cambiando el 3 con el 2 y automáticamente el vector ya vemos que queda ordenado en esta posición. Vamos a centrarnos en esta parte para no confundirlo, ¿sí? Esto que tenemos a este lado. El primer arreglo nos dice que el vector está 3, 2, 4, 1, que es este que tenemos acá a este lado. Él continúa diciendo, busca el 4 y dice que si como el 4 es el mayor en estos momentos, lo pasa al final. Esto es un recorrido interno que hace. Ahora voy a explicar en breve el código, recordarles el código. Pero lo que trata de hacer es burbujear los valores mayores, colocándolos en las posiciones más cercanas al lado derecho, es decir, al final del vector. Si lo vas a hacer de forma descendente, es decir, de mayor a menor, te tocaría entonces invertir el signo. Y eso también lo estuvimos comentando la vez pasada. Bien, en algunos ejercicios que quedaron por ahí también es necesario la implementación de esto, en unos ejercicios que fueron dictados, el cual les voy a recordar en unos momentos, o recordarles para las personas que no los han hecho, que los hagan. Bien, entonces la primera iteración que les decía, lo que hace es coger el 4 y burbujearlo, llevarlo hasta el final, ¿sí? Después lo que hace es tomar al 3 y llevarlo hasta la posición final. Es decir, aquí va tomando valor por valor. Aquí vemos la iteración, 4 con el 1, después el 2 con el 1, 3 con el 1, 2 con 4, 3 con 2 y por último 3 con 4. Y tenemos el vector de forma ordenada. Vamos a revisar un poco el código de lo que tiene que ver con esto. Antes de revisar el código, me gustaría mirar si hay alguna pregunta por acá. Bueno, parece que no, hasta el momento no, pero vamos a afianzarlo en esta parte. Bueno, la primera parte del programa, lo que nos permite a nosotros es, permítanme si yo puedo ver esto, pantalla completa, parece que, vamos a ver, bueno, no recuerdo, pero creo que sí se podría. Bien, lo primero que tenemos son las librerías, ¿verdad? La librería que todos conocemos. Esto lo vamos a modificar ahora utilizando un archivo .h. Tenemos el método main, que ya pues todos conocen el método principal de nuestro lenguaje, de nuestro programa, perdón. Tenemos el tamaño, tenemos las variables para realizar los contadores del ciclo, realizar los recorridos. Tenemos una variable llamada temporal, que podemos llamarla como deseemos, pero en este caso por convención podríamos llamarla temporal, que lo que nos permite es el valor que va a ser intercambiado, tenerlo almacenado de forma temporal para que no se nos pierda. Paso siguiente, vamos a leer el tamaño del vector. Entonces, determinamos el tamaño del vector, lo almacenamos en la variable tan y aquí declaramos el vector. Vamos a decir declarar e inicializar el vector, ¿de acuerdo? Estoy declarando el vector y lo estoy inicializando en esta parte. Esta me parece bastante interesante. Hasta este punto le hemos trabajado en formación. Ahora viene lo siguiente. Entonces viene la implementación del arreglo para realizar el vector. En esta parte, lo que vamos a hacer en esta parte tiene que ver con mostrar el vector. ¿Sí? Lo mostramos el vector, lo imprimimos. Aquí sería imprimir el vector original. Perdón. Aquí lo que vamos a hacer es llenar. Me equivoco acá. Aquí vamos a llenar el vector. Estaba pensando en otra cosa. Bien. Ahí tenemos la primera parte. Esto si quieres lo quitamos aquí para que no confundirnos. Entonces recordemos, inicializamos el vector, ¿verdad? Aquí en esta parte llenamos el vector, vamos pidiendo las posiciones por posiciones. Esto es como una forma de verlo, simplemente una formación, una parte visual para ver cómo voy llenando el vector.
Y aquí lo que voy a hacer es imprimir el vector original. Hasta este punto, hasta la línea 29, es lo que hemos trabajado nosotros normalmente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto hasta este momento? Nosotros podemos decidir si esta función que tenemos acá la podemos declarar en un archivo de cabecera diferente o trabajamos esta parte de acá abajo en uno o varios archivos de cabecera diferentes. Ahora, ¿qué tenemos después de esta parte que hemos trabajado? Desde la línea 28 hacia arriba, me atrevería a decir que eso lo manejamos nosotros. Ya sabemos llenar un vector, sabemos definir el tamaño. Ahora viene la parte interesante. Desde la línea 32 a la línea 43 es la implementación del método burbuja o cualquier método, ¿de acuerdo? Independientemente del método que sea, vamos a enfocarnos hoy en los archivos de cabecera. Para ello, declaro un arreglo que va a empezar en 1 y va a llegar hasta el tamaño del vector. Ese es el arreglo general. El ciclo general que me va a llegar hasta todas las condiciones del programa. Seguido a esto, vamos entonces a realizar el recorrido interno. Miren que el recorrido interno o el ciclo interno va a llegar hasta el tamaño -1. ¿Por qué va a llegar hasta el tamaño -1? Porque cuando él termine el ciclo, ya el tamaño final, que es el tamaño del vector hacia donde va, no es necesario recorrerlo. Ya le voy restando ese valor que es recorrido. Me explico, si la I está en 1, que inicia en 1, el primer recorrido va a restarle 1 al tamaño, es decir, va a llegar hasta la posición tamaño -1. Si tiene 9 posiciones, va a llegar hasta la posición 8, porque se supone que en la posición 9 ya está el número mayor de los números anteriores consultados en el vector. Entonces, en el recorrido interno pregunta, si lo que está en la posición J, que es la posición siguiente a la anterior, o a la posición I+1, por decirlo, él lo que hace es, mira, aquí me lo está diciendo en otras palabras, si lo que está en J es mayor a la posición J+1, él lo que hace es intercambiar. Aquí esta parte me parece importante. Aquí lo que hace es intercambiar las posiciones. Intercambia las posiciones a través de la variable ten que tenía declarada por acá arriba. Esa variable ten lo que nos permite es guardar la lista del número que fue mayor en ese momento, ¿sí? Y a la posición tj le coloca el valor que es menor, es decir, el mayor, lo pasa hacia el lado derecho y el menor lo pasa al lado izquierdo. Y esto es lo que hace en esta parte. Estos tres cambios, estos tres pasos, lo que hace es esta parte que teníamos acá de coger el 3, por ejemplo, aquí coger el 3 e intercambiarlo con el 2, perdón, sí, el 3 con el 2 que sería en este caso. Aquí en este caso se veía mejor. Cogen el 3 y lo intercambian por el 2. Para realizar esto tenemos que utilizar estos tres pasos que yo acabo de comentarles. Esto que consiste en cogerle una variable temporal, almacenar ese dato para que no se me pierda, el otro dato, almacenarlo en la variable actual y volver a retomar la variable temporal en el paso siguiente, en la casilla siguiente. Esta explicación la veremos pronto en la formación presencial. También estaremos revisando con calma estas instrucciones que le acabo de dar para que ustedes puedan tener en cuenta lo que estamos trabajando. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? Claro, profe, claro, todo bien. Quiero recordarle a las personas que de pronto no están entendiendo, sé que hay algunas personas que no estuvieron en la primera clase y no cuentan con los recursos para practicar, es cuestión de analizar, ¿sí? La primera parte de toda esta implementación de algoritmos es analizar lo que hacemos. Una vez tú analices, tú puedes implementar el código para poder definir o cómo lo vas a utilizar, es decir, la implementación. Entonces quiero recordarle dos cosas por acá por el chat. Primero es tener en cuenta el análisis. Ya estos algoritmos están hechos del algoritmo. Voy a escribirlo por acá. Hay dos conceptos muy importantes. Primero, analizar el algoritmo, ¿verdad? Entonces yo siempre trato de ilustrarme a través de imágenes o consultar imágenes en internet para ver cómo funciona el algoritmo. Seguido a esto, trato de mirar ejemplos de cómo se aplica
y por último trato de implementarlo. Entonces, dentro de esa parte del análisis, es muy importante que nosotros implementemos o conozcamos cómo funciona ese algoritmo. Este algoritmo, si se dieron cuenta, la sesión de método de ordenación burbuja, yo lo que hice fue copiarlo y pegarlo y cambiar las variables de tamaño por las que estaba trabajando anteriormente. Y él automáticamente funciona, es decir, ya no tengo que hacerle más nada, ni ponerme a inventar, creando un nuevo algoritmo de burbuja porque realmente ya eso está hecho. Entonces hay cosas en la parte de programación que nos permiten a nosotros definir implementaciones ya probadas y contraprobadas que podemos llamar en estos momentos patrones y aplicarlos en nuestro lenguaje de programación o en nuestro programa. Seguido a esto, lo que viene ya es el método ordenado, ¿sí? El método de burbuja ordenado o el vector, perdón, ordenado a partir del método burbuja. Entonces, esto lo que tenemos acá es esta parte. Vamos a colocar aquí un tamaño de 3, 45, 8 y 9. Aquí tenemos el vector original. Vamos a hacer aquí otro recorte. ¿Sí? Aquí tenemos el vector original. Mírenlo, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el vector original. ¿Sí? Y aquí en esta parte lo que vamos a hacer es mostrar el algoritmo ya ordenado, aplicando el método burbuja. Ya esto arriba lo habíamos indicado, que es esta parte acá arriba donde se lee el vector para poder ser inicializado. Bien, para poder ser llenado, perdón. Entonces, vamos a revisar ahora cómo nosotros a través de este método realizamos la respectiva implementación a través de un archivo de cabecera. Bien, entonces yo voy a decirle aquí control N. Voy a guardar voy a crear un nuevo archivo más bien. Le digo por aquí, nuevo, bueno, vamos a guardarlo más bien como, llamémoslo métodos, ¿verdad? Este archivo lo voy a guardar con la extensión .h porque es el archivo que me va a permitir en estos momentos guardar todos los métodos de ordenación. Voy a cerrar este aquí un momento. Entonces, en este archivo de métodos es donde yo voy a enviar el arreglo o voy a utilizar qué método. Les voy a colocar un reto en estos momentos, ¿sí? Las personas que deseen pueden ganar puntos adicionales a través del siguiente reto. El reto tiene que ver con los métodos de ordenación. Bueno, aquí una pregunta interesante. Profe, ¿y ese algoritmo para qué se puede utilizar? ¿Quién nos ayuda con esa respuesta? A ver, ¿para qué se puede utilizar ese algoritmo? Lo hemos trabajado varias veces. Por ejemplo, vamos a mostrarle aquí un ejemplo para que... Les voy a mostrar aquí un ejemplo de algo que estamos trabajando en el curso para que se motiven. Permítame ver si esto me lo... Bueno, si no tienen algo de esto, tranquilo, no se preocupen que yo voy a hacer algo por acá. Vamos a ver si esto me carga aquí. Perfecto. Mira lo siguiente, Yolao. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Voy a hacer un paréntesis y lo voy a poner a analizar un momento y ya vuelvo con el reto. Sucede lo siguiente. Yo en esta vista web, que estoy trabajando aquí de forma muy básica, estoy creando usuarios, ¿verdad? Yo creo el usuario 78, la contraseña es tal cosa, digo que se llama José, apellido Polo, ¿sí? Y le doy Enter o registrar. En este momento me dice que el usuario fue registrado. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Sí lo vieron hasta ese momento, jóvenes? Recuerden lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un formulario web muy sencillo. Entonces vamos a hacer otro. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí a Darlis. Y el apellido, bueno, cualquier cosa. Vamos a colocar aquí Ruiz. Disculpa que te cambie el apellido, Darlis, tranquila. Y le voy a dar Enter o le doy registrar. ¿Listo? Darlis fue registrado. Vamos a registrar a otra persona. Vamos a registrar aquí a... Jesús González. Bueno, disculpen que me equivoque ahí, pero no interesa eso ahora. Voy a darle Enter. Listo, tengo registradas todas esas personas. Ahora me voy acá en la parte superior donde dice usuario. Si nos damos cuenta, aquí tenemos los usuarios ordenados de forma alfabética por el nombre. ¿Sí lo ves? Entonces, estos
esta forma de ordenación es una de las muchas utilidades que tiene un algoritmo de ordenación, valga la redundancia. Ya yo aquí podría darle clic aquí, si quiero eliminar la Darly, le doy clic aquí, desea eliminar el usuario, le digo aceptar y automáticamente me dice que eliminado y me lo quita de la lista. Esto que estamos viendo nosotros es un framework que se llama Laravel, que varias veces se lo he pronunciado, pero más que eso, internamente todos los frameworks dependen de un lenguaje de programación y los lenguajes de programación dependen de algoritmos. Es decir, nosotros para aprender un poco esto tenemos que tener claro o tenemos que tener la base de lo que les estoy mostrando en estos momentos. Bien. Entonces, una de las aplicaciones que podemos entender en este momento YOLAUS puede ser para ordenar nombres, para ordenar números, para ordenar un arreglo, para ordenar una serie de archivos por nombre, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, eso tiene realmente muchas aplicaciones. Realmente tiene muchas aplicaciones. Ahí en la práctica estaremos viendo puntualmente cuántas aplicaciones, bueno, no cuántas, porque realmente tiene muchas, o cuáles aplicaciones más bien podemos utilizar. Bien, vamos a seguir con la implementación. Los invito a que hagan sus preguntas a través del chat o podamos entender. Yo creo que Yolanda estuvo en la sesión pasada que trabajamos esto, ¿verdad? De igual forma, no está de más que pregunten, ¿sí? Pregunten para que quede esto un poco más claro. Continuemos con la implementación en C. Entonces les propongo algo. Vamos a hacerlo inicialmente de forma sencilla y ahorita vuelvo con el reto. Vamos a colocarlo aquí que no se me olvide. Un reto. Ojalá este reto lo hagamos y la próxima clase en C alguien sea capaz de practicarlo y mostrárselo a los compañeros. Ahorita vuelvo con el reto, tranquilos. Bien, vamos a hacer la implementación entonces. Vamos a realizar lo siguiente. Yo podría, vamos a ver cómo hacemos para que implementar este vector a través de un punto H. Bueno, una forma, vamos a declarar aquí una función llamada void. Hay un método burbuja. Vamos a hacer la implementación inicialmente la más fácil, ¿verdad? Voy a coger todo esto y me lo voy a llevar para acá. Aquí tengo entonces que colocar, perdón. Aquí tengo que colocar entonces métodos.h. Recuerden que esto aquí lo debemos colocar en comillas. Ya creo que la vez pasada o en la clase presencial que tuvimos que ver con esto, estuvimos trabajando esta parte. Creo que lo tenemos así. Método. Bueno, no sé por qué no me está apareciendo. Vamos a ver si lo copio y lo pego mejor. Profe, yo creo que es lo que es métodos.h no es lo que va entre comillas, ¿verdad? Ah, verdad, sí. Estaba pensando, correcto. Gracias, Jesús, se me olvidó ese gran detalle. Javier, profe. Sí, Javier, perdón. Sí, se me olvidaba también algo aquí importante. Por eso lo estaba viendo en azul. Bueno, ya tenemos, vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo estoy viendo si funciona? Si realmente lo estoy trayendo. Perdón. Listo. Entonces aquí la forma más fácil que tenemos es en la línea 6 o en la línea 7 ahora, estamos implementando lo que tiene que ver con el método burbuja. ¿Qué va a hacer esto? Va a llamar el archivo .h. Tengo duda aquí porque esto no me lo está tomando. Ahora sí lo tomó. Bien. No había guardado los cambios. Entonces ahora sí yo digo método, control espacio y me trae el método burbuja. ¿Qué va a hacer cuando yo ejecute este algoritmo? Me va a llamar a través del archivo .h, me va a llamar todo el algoritmo que es para definir la variable y llamarla, es decir, lo tenemos separado. Esto es una separación poco usual, pero vamos a tratarlo ahora para entenderlo. Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar aquí entonces? Este método, como es un método void, y me está diciendo que va a retornar algo como un entero, entonces yo le voy a colocar aquí que el método va a ser de tipo entero. Bien, voy a guardar los cambios, aquí hay que guardar todos los cambios que uno vaya a hacer y ahí tenemos la ejecución, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba de todas maneras porque de pronto no me crees. Ahí tenemos el vector. Bien, hemos hecho una implementación muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla.
Ahora, ¿cómo haremos para separar entonces este método burbuja a través de otro archivo? Podría ser a través de otro archivo o en el mismo archivo .h. Vamos a coger entonces este señor, vamos a llevarnos esto para allá. Ya le voy a decir que nos vamos a llevar exactamente. Nos vamos a llevar el tamaño del vector, perdón, nos vamos a llevar la declaración de las variables, el tamaño del vector y la variable temporal. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí en el método debemos definir que se va a ir la variable tan, se va a ir la variable para el otro lado y se va a ir la variable j y se va a ir la variable temporal. Todas estas variables, estoy hablando de que esta función va a enviar estas variables porque las voy a necesitar de aquel lado. Entonces acá en esto tengo que decir que va a recibir la variable llamada tan de tipo entero, va a recibir la variable i, va a recibir la variable j y va a recibir la variable temporal. ¿Sí? ¿Qué estoy diciéndole en estos momentos? Esta función que estoy declarando aquí arriba en el archivo .h es una función que recibe y retorna. Ojo, aunque retorne 0, es una función de este tipo. Una función que recibe y retorna de tipo RR, ¿verdad? Bien, vamos a ir probando esto antes de avanzar. Vamos a ver aquí un momento. A ver si esto nos... Bueno, aquí tenemos un detalle. Aquí creo que nos falta algo. Permítanme que fue que tuve el error que no lo vi. Vamos a ver aquí qué pasó. Tenemos el print y j10. Vamos a mirar aquí algo antes de avanzar. Este tamaño en estos momentos vamos a mirar aquí algo interesante. Esta lista. Ok. Ya sé qué está pasando. Y ya sé qué está pasando. Tenemos aquí. Esta lista tenemos que llevárnosla para allá. ¿Sí? Muy bien. Parece que ahora sí nos está funcionando. Vamos a hacer la ejecución. Perfecto. Ahorita ya lo ensayamos. Voy a explicarle entonces un momento. Bien. En el archivo principal llamado burbuja, tenemos la declaración de las variables que le indicaba hace un momento. Realmente estoy separando el algoritmo. Aquí digito el tamaño del vector. Cuando yo tengo ese tamaño del vector, le mando todas esas variables al método. Miren lo que estoy haciendo aquí. Esto es muy importante. Esta parte lo que hace es llamar al método. Está ubicado ¿dónde? En métodos.h. ¿Sí? Entonces, como él utiliza esta función, yo le doy control sobre ella. Miren cómo me puedo ir sobre ella, presiono la tecla control y le doy clic. Me voy a la declaración de la función. Me doy cuenta que esa función es de tipo entero, recibe tamaño, recibe i, recibe la j, recibe ten y empieza la ejecución del algoritmo. ¿Sí? Ahora, yo podría hacer lo siguiente. Más adelante veremos cómo retornamos un vector. Yo podría coger acá y retornar un vector. Más adelante vemos esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. ¿Alguna pregunta por aquí con jóvenes? Lo que estamos haciendo básicamente es separar el algoritmo, ¿sí? Separar el algoritmo en el archivo de cabecera. Esto lo podemos separar en varias partes. Entonces, mientras ustedes hacen preguntas, yo voy con el reto. Vamos a colocarlo aquí, realizar un programa que implemente varios métodos de ordenación, arreglo en C.
Bueno, entonces el algoritmo que les propongo como reto es el siguiente, para que usted lo tenga por ahí mientras va pensando en preguntas. Realizar un programa que implemente varios métodos de ordenación. Varios métodos, puedo utilizar burbuja, ciel, entre otros, ¿verdad? Usted los puede consultar, que de esto va a haber un material ahora relacionado con un foro que debemos participar. Entonces, el algoritmo es, yo me lo imagino de la siguiente forma. Vamos a vivir aquí mientras usted va pensando en algo. Permítame a ver, se me perdió, ya lo encontré. Yo me imagino lo siguiente en ese algoritmo, ese reto. Cuando yo ejecute el programa, ¿sí? Él me diga, este algoritmo o este programa permite utilizar varios métodos de ordenación. Digite el tamaño del vector, lleno el vector, digito el tamaño, lo lleno y después me aparezca un menú. ¿Qué método de ordenación quiero utilizar? Uno para burbuja, dos para shell, tres otros, lo que sea. Otros métodos. Cuando yo le dé tres, él automáticamente a través de un switch se vaya al archivo .h e implemente ese método y me retorne el vector ordenado a través de ese método. Si la persona quiere devolverse otra vez a llenar otro vector, pues lo podría hacer. Entonces en eso consiste el algoritmo, el reto que les propongo. Las personas que quieran participar en ese reto, los invito a comunicarme por el interno. Y lo invito que el día jueves, que nos veamos nuevamente en clases de algoritmos, usted sea capaz de implementarlo. Si lo tiene antes, me lo envía y lo analizamos. Y si es necesario hacerle ajustes, pues se le hace. Bien, entonces ese es el reto que tenía por ahí. Entonces, recordemos en estos momentos, si usted no tiene más preguntas o si no tiene preguntas, que lo que estamos haciendo básicamente en esta sesión es implementar un método a través del archivo .h, a través del archivo de cabecera.h. Yo podría, voy a modificar acá un poco que se me ocurre algo ahora. Mire que cuando usted lo hace, ya se le van ocurriendo cosas. Yo podría definir acá lo siguiente. Bueno, esto no podría retornar aquí un vector porque esto creo que no es importante aquí. Esto realmente va para el otro lado. Vamos a ir probando de todas maneras porque a veces esas funciones son incómodas. Un vector de 3 posiciones, 45, 7 y 2. Ahí tenemos ordenado, muy bien. Vamos a ver aquí qué más podemos mejorar en esta implementación. Vamos a ver aquí qué podemos recordar. Vamos a analizar aquí un momento. Voy a quitar el audio en breve para poder analizar varias cosas antes de. Bueno, lo que trataba de hacer en estos momentos era tratar de enviar el vector. En la próxima sesión del lunes vamos a ver cómo se envía un vector a través de una función, es decir, cómo enviar vector a través de una función. Lo vamos a ver el próximo jueves, bien. Y el próximo jueves veremos otro método implementado
que puede ser el método CEL, el método SHORT, otros métodos que existen de ordenación. Entonces, preguntas hasta este momento. Voy a activar el foro, voy a desactivar entonces ya la vista que tenemos acá. En estos momentos, recordarles, voy a terminar la grabación de lo que estoy haciendo. O vamos a continuar con la grabación más bien. Voy a realizar el foro, voy a dejar de compartir pantalla en estos momentos para que ustedes en la plataforma encuentren el foro ahora que ya termine la sesión. Voy a dejar de compartir pantalla un momento y me van a visualizar a mí en estos momentos. Voy a entrar a la plataforma territorio. Mientras tanto, los invito a que analicen el algoritmo. Lo voy a enviar nuevamente. Voy a enviarle aquí el primero que voy a enviar va a ser el archivo punto. El primero que acabo de enviar es el principal y ahora voy a enviar el, el archivo llamado método.h. Aquí lo tenemos. El primer archivo que tienen es el archivo normal, el principal, y el segundo es el método.h. Voy a ingresar a la plataforma a crear el foro para que en un momento lo tengan disponible ustedes. Permítame un momento y ya vuelvo con ustedes. 190 o tal y impostor. Vamos a entrar aquí. Vamos a ingresar a su curso. Foros. Temático. Bueno, vamos a basarnos en lo siguiente. ¿Cuál es? De acuerdo a la lectura, vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a la lectura de los siguientes enlaces, responder o responda las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es un método de ordenación? ¿Cuáles son los tipos de que existen?
Bueno, ya tengo listo el foro. Voy a darle aquí entonces a aceptar para poder realizar la respectiva implementación. Vamos a ver entonces crear. Bien, entonces voy a compartir aquí en estos momentos para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Dónde quedó? Aquí está. Aquí me equivoqué, permítanme un momento. Ordenación de vectores. Fíjense. Bien. Ahora sí. Voy a compartir entonces pantalla para que podamos visualizar dónde encontramos el foro. Bien. Bueno, ¿sí me escuchan ahora? ¿Sí me están escuchando? Por favor, si me están escuchando, vamos a colocar aquí dedito arriba. Bien. Entonces, aquí tenemos en la vista de la plataforma. ¿Sí observan la plataforma también? ¿Sí están observando la plataforma? Bueno, muy bien. Parece que sí o no. Bien, entonces vamos a realizar estas 4 preguntas. El foro va a estar disponible hasta el día jueves. Vamos a darle el plazo para que la gente participe. Va a estar disponible hasta el día jueves. Caramba, jueves con B largo. Jueves a las 9 a.m. Vamos a darle ese plazo para que todos participen, todos tengan la posibilidad de analizar y participar en el foro. El foro al final tiene algo interesante, que es las personas que tengan la posibilidad de realizar la parte práctica, realizar un ejemplo de su implementación para ordenar una lista de precios de productos. Bueno, aquí realmente es la implementación del método burbuja, ¿sí? Para que no se me vaya a confundir. Permítame, creo que yo puedo. Vamos a editarlo por aquí. Estamos hablando del método burbuja, ¿sí? No nos vayamos de una implementación del método. Sí, para que quede claro eso ahí. Ok, está bien. Y para de contar. El foro está disponible. Pueden publicar archivos. Y va a estar disponible hasta el jueves 16 a las 9 de la mañana. Y editar. ¿Listo? No se diga más. Entonces tenemos el foro para participar. Las personas que participen en el reto, los invito a que envíen a través de ese adjunto. Pueden adjuntar varios archivos. Miren cómo lo hacen. A través de foro usted le dice responder. Viene que tiene que participar en el foro de ordenación. Hay foro de dudas, inquietudes y otros. Aquí vamos a revisar ahora es este que se llama método de ordenación. Le da a responder. Las personas que realicen el reto y quieran enviarlo, le pueden dar aquí. Aquí pueden activar el texto enriquecido para utilizar todos estos recursos y pueden juntar varios archivos. Yo puedo juntar aquí un archivo después puedo juntar otro archivo. Sí, puedo juntar los archivos que yo requiera. Pueden subir los .h y los .cpp. No suban los .exe porque ahí sí van a tener problemas. Entonces, jóvenes, ha sido esta mi presentación para hoy. Gracias por participar a todas las personas que están presentes. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en la siguiente sesión de base de datos. Gracias a todos por participar y si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla en estos momentos.